y le va a abrir puertas de bendición. Va a provocar muchas cosas de parte de Dios a favor de todos aquellos que pongan por obra esta enseñanza. Miren, con la ayuda del Señor quiero compartir hoy las llaves que abren puertas. Quiero hablar de dos llaves, hay más llaves. Usted verá esas llaves y usted pensará de una vez automáticamente, una de esas llaves tiene que ser la obediencia. No, como hemos tocado esa llave de la obediencia, yo no voy a hablar de la llave de la obediencia. Vamos a hablar de algo impresionante que el Señor dijo que debemos de aprender de Él. Dice en Mateo 11:29, vamos a ver qué debemos de aprender de Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el Señor dice que aprendamos de Él ser mansos y humildes, ser mansos y humildes. Entonces, vamos a ver lo que abre la mansedumbre y la humildad en nosotros. Pero lo primero que queremos compartir es que vamos a ver dos cosas que hacía el Señor. Bueno, ya Él dijo que debemos de aprender ser mansos y humildes de corazón, pero vamos a aprender dos cosas más de Jesús. Está en Hechos 1, del 1 al 2. Dice el verso 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar fueron dos. ¿Cuáles son? Hacer primeramente y luego enseñar. No debemos de enseñar si no hacemos. Primero hacemos y luego enseñamos lo que estamos haciendo. Así tenemos calidad moral para hablar y autoridad de parte de Dios para nosotros poder enseñar y que el otro perciba que hablamos con autoridad, que vivimos lo que estamos enseñando. No que enseñamos una cosa y usted tenga duda de que el otro está enseñando eso, pero ese no lo hace. Entonces tenemos que hacer y enseñar. ¿Qué es lo que debemos de hacer y enseñar? La mansedumbre y la humildad que Cristo dijo que debemos aprender de Él. No dijo que va a ser con una imposición de mano. Dice que aprender. Tenemos que aprender a ser mansos, aprender a ser humildes. Entonces, Jesús, ¿cuándo y hasta cuándo dejó de hacer estas cosas? Bueno, miren, el verso siguiente dice, en Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Entonces Jesús era manso y humilde y hacía y enseñaba hasta que fue llevado al cielo, hasta el final de su ministerio terrenal. Entonces nosotros tenemos que ser mansos y humildes hasta que terminemos nuestra vida terrenal. No es un momento, no es cuando estemos en la iglesia, sino debemos de practicarlo todos los días hasta que partamos de aquí o hasta que el Señor toque el shofar y nos vayamos en el arrebatamiento. Y esto es primero hacer y luego enseñar. Esto va a impactar la vida de mucha de la gente que nos rodea. Esto va a impactar a personas para que vengan a los pies de Cristo, y usted va a ser un ejemplo para que el otro venga a los pies del Señor. Vamos a ver el primer ejemplo y vamos a ver cómo inició el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo.
Si vamos a Mateo 3:13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces, aquí vemos que Jesús, el co-creador de todas las cosas y de nosotros, ¿verdad?, vino a ser bautizado por una creación de él. El creador a ser bautizado por una criatura. Qué tremendo, qué humildad que Jesús, siendo Dios, venga a ser bautizado por algo que él hizo, por una simple criatura que él hizo, el creador. Eso es humildad. Pero no solamente humildad porque él vino a cumplir la escritura y ser bautizado por una creación que él mismo hizo, sino que fue al río Jordán. El río Jordán es un río que usted lo escucha tanto del río Jordán, que se dividió el río Jordán y que el río Jordán y que el río Jordán. Usted piensa que es un río caudaloso, enorme, gigante. El río Jordán es un río pequeño, un río no muy profundo. Es bien grande porque comienza en Panias y termina en el mar Muerto. Cruza desde Dan hasta Beersheba, de un extremo al otro extremo de Israel. Pero hermanos, es un río pequeño y delgado. El río Jordán es como de donde estoy yo, de ancho a donde está Marcia. Miren qué rito. Por eso que el general Namán no quería ir a ese río, porque él dijo que en Siria habían ríos más imponentes, más grandes, más majestuosos, más bellos. ¿Y cómo se iba a meter en ese charco sucio? Porque no era un río extraordinario, era un río humilde. Y él vino a ser bautizado en un río no ostentoso, sino humilde. Hoy miren el grado de la humildad y cómo comenzó el ministerio del hombre más extraordinario que ha pisado la tierra. El hombre que dividió la historia en dos, en antes y después de Cristo. Miren el grado de humildad de nuestro Dios. Y debemos de aprender de él e imitarlo. Entonces, vamos a leer el Mateo 3 del 14 al 16 y dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque Juan había recibido la revelación que él era el Mesías. Él era la persona que había sido profetizada cientos de años antes, que él era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que ese hombre era Dios. ¿Y cómo yo voy a bautizar a Dios sino que él tiene que bautizarme a mí? Yo soy una criatura, él es mi creador. Él llegó a esta conclusión. Pero miren el grado de humildad de Jesús. Vamos a ver el verso 15. Dice el 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, aceptó bautizar a nuestro Señor. Entonces vemos que nuestro Señor, nuestro Creador, es humilde, no es altanero, no es orgulloso, no es prepotente. Y nosotros tenemos que ejercitarnos en este atributo moral de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos de Él esta actitud. Una gente orgullosa es desagradable hasta para hablar y mucho más para crear una amistad. La gente repele a la gente orgullosa porque el prepotente, el orgulloso, el altanero cae mal, es desagradable una gente así. Pero cuando usted ve una gente humilde, usted dice: wow, qué persona más agradable, qué persona más linda. Y muchos piensan, cuando uno habla de humildad y de orgulloso, una vez genera dinero.
No, hay pobres orgullosos y hay ricos muy humildes. Entonces la humildad no consiste ni en el dinero ni en las posesiones que tengamos. Inclusive todo lo contrario. No hay una cosa más altanera y orgullosa que una persona pobre que tenga 3 pesos. Se cree lo último, con derecho a pisotear y acabar con todo el mundo. Y eso trae eso trae consecuencias funestas para esa persona. Porque a los altivos Dios lo humilla. Oiga, Dios va a humillar a todo el altivo, a todo el orgulloso. Y si no, pregunten a Nabucodonosor. Entonces no debemos de ser orgullosos, porque Dios va a aplastar a los orgullosos. Literalmente. Lo va a avergonzar. Y en lo que ellos se ufanaban, porque tenían o dinero o conocimiento o lo que sea, en esa misma área Dios lo va a avergonzar. Y lo va a disminuir, porque a los altivos Dios humilla. Entonces, ¿usted quiere ser humillado por Dios? No por un hombre, por Dios. ¿Quiere ser humillado? Sea orgulloso. ¿Usted quiere ser levantado por Dios, no por hombre? Entonces sea humilde. Usted quiere ser usado, usted quiere que Dios le abra puertas. Sea humilde, no sea orgulloso. El orgulloso guarda rencor porque no perdona, porque como él es tan grande, como ella es tan linda, como él es tan sabio, como tiene tanto poder, solamente miremos a algunos que se creían amos y señores de esta nación, cómo se encuentran hoy. Para que usted vea, hermanos, que lo dice en la Biblia y también lo podemos ver en nuestra nación. Personas encopetadas que nadie pensaba que lo íbamos a ver humillado, con cascos, con chaleco antibalas, con esposas en las manos y en los pies y panayo que van. Cuando eran los dueños y amos y señores. Porque Dios humilla a los orgullosos, a los prepotentes, a los que se creen mayores. Todo lo contrario, Dios, el Señor dice que el más grande, el mayor, tiene que soportar al menor, pero también el mayor tiene que hacerse menor que el menor. Así dice la palabra, para entonces ser bendecido y levantado por Dios. La humildad es una llave que abre puertas. Miren aquí un ejemplo. Mateo 3:16. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Usted sabe que el Jordán nos habla del lugar de humillación. Usted sabía que el Jordán está a 430 metros del nivel del mar. Si mi memoria no me falla, 430 o 450 metros debajo del nivel del mar. Por eso es que cuando usted ve las escrituras, dice que cuando Jesús iba a Jerusalén, dice: descendamos a Jerusalén, porque queda en una bajada. Descendamos. Como dijimos, el Jordán muere en el Mar Muerto, y el Mar Muerto es precisamente el lugar más bajo de la tierra. Usted puede flotar en el Mar Muerto sin respirar, sin aguantar los pulmones llenos de aire para flotar, sin eso, por la gravedad, porque es tan bajo y
y las aguas están llenas de sal, por eso es mal muerto, porque los peces se mueren por tanta sal. Ese es un lugar bajo, un lugar de humillación. Ahí se bautizó Jesús. Así comenzó su ministerio. Y ahora muchos quieren, porque son ministros, quieren andar con la nariz parada mirando a todos por encima de los hombros. Esto es totalmente antibíblico. Tenemos que ser humildes. Y el que no lo es, pues apréndalo, porque se aprende. Y no se va a aprender de la noche a la mañana. Ejercítese en la humildad. Porque si usted no se humilla, entonces Dios lo va a humillar. Y yo le podría poner muchísimos casos de gente que fueron orgullosos y hoy están humillados, y gente que fueron humildes y fueron levantados. Porque no es una historia, no, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Vamos a ver un segundo ejemplo de lo que provoca la humildad. Vamos a leer Lucas 5, los versos del 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Este es el año de la popularidad, o el año no, el tiempo, porque el Señor tuvo varios tiempos. De oscurantismo nadie lo sabía, de oscuridad nadie sabía de él, de popularidad y luego de persecución, de rechazo. Había dos barcas. Lucas 5:2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pecadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían dos barcas. Mire lo que dice el verso 3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces el Señor le dijo a Pedro, Simón, aparta un poco la barca de la orilla, y él hizo un acto interesante. Comenzó a enseñar. Pero comenzó a enseñar, ¿en qué posición? ¿Parado o de pie? Sentado. La palabra nos muestra que cuando un rabino iba a hablar algo muy importante se sentaba. Cuando era una enseñanza no tan importante, no tan trascendente, pues entonces enseñaba de pie. Aquí él se sentó a enseñar a la multitud, porque lo que iba a decir era algo muy importante. Y también se retiró un poco porque las aguas de cualquier lago y por las posiciones de la montaña provocan acústica. Y él hablaba, al no tener micrófono, hablaba, pero todo el mundo lo escuchaba por la posición estratégica que él utilizó en ese momento. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Entonces, después que da la enseñanza, ahora le dice el Señor a Pedro, vamos a ir mar adentro y para tirar la red. Pero Pedro le cuenta lo que había acontecido horas antes. En Lucas 5:5 dice, respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, ¿dónde está la humildad en este pasaje? ¿Dónde está la humildad? Para que usted vea que la humildad trae bendición. ¿Cómo es?
La humildad consistía en las profesiones de ambos. El que mandó a tirar la red, ¿qué era? ¿Cuál era su profesión? Carpintero. Y el que dijo, yo tengo la noche entera pescando y nada hecho, ¿cuál era su profesión? Pescador. Entonces impóngase en los zapatos de un pescador y que venga un carpintero y le diga, oye, tira la red. Pero ven acá, yo soy un pescador, yo sé de eso. Usted lo que es un carpintero. Carpintero, no, zapatero a tu zapato, carpintero a tu madera. Porque de esto yo sé. Eso me recuerda a alguien que me decía eso. De eso yo sé. Pero Pedro no hizo eso. Pedro le dijo, yo soy pescador. Desde pequeño soy pescador. Nací aquí en Galilea. Tú no. Tú eres de Judea y tú eres carpintero. Pero ¿cómo él le llamó? Maestro. Y usted dirá, maestro significa rabino, un maestro. Pues déjeme decirle que la palabra maestro aquí no es rabino. La palabra aquí que Pedro le llama a Jesús no es rabino, sino que es epistastes. ¿Usted sabe lo que significa epistaste? Esto significa en el diccionario Strong comandante. Significa maestro, pero también el diccionario Togi habla de encargado, de jefe, de director. Entonces, ¿cómo lo estaba viendo? Como un maestro, como un comandante, como un jefe. Y entonces viene y él se humilla y dice, comandante, por su palabra, yo voy a echar la red, porque yo soy pescador y aunque usted sea carpintero, yo lo veo a usted como un comandante. ¿Se humilló? Se humilló. Y él que de chiquito pescaba, ahora se iba a llevar de uno que nunca había pescado. Se iba a llevar de un carpintero. Oiga, usted en lo natural, usted dice, espérate, ¿cómo yo, que tengo toda mi vida haciendo esto, me voy a llevar de alguien que nunca ha hecho esto? Hay que ser humilde para uno llevarse de un consejo de alguien que no sabe de la profesión suya. Pero vamos a seguir viendo. ¿Qué provocó la humildad de Pedro? Lucas 5:6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Era tan grande la pesca que habían logrado. ¿Y por qué habían logrado tan grande pesca? Por su humildad. Si él hubiese sido arrogante y decir, no, de eso yo sé, la red no se llena. No se llena y mucho menos casi se rompe de la cantidad grande que había. En el lago de Nazaret, en el lago de Galilea, hay un pez que le llaman el pez de Pedro. Ese es el pez Bidbid o Bisbee, no recuerdo ahora bien el nombre, pero es un pez sumamente grande. Un solo pez de eso llena a cualquier hombre. Solamente un hombre yo pude ver comiéndose 2 de esos en Israel, pero no voy a decir su nombre. Lo voy a dejar ahí. Pero después todo, hasta los que tienen los apetitos más suculentos,
se comieron uno, porque era un pez grande. Es un pez grande. Pero la red se estaba rompiendo de la cantidad inmensa de ese pez. La humildad bendice no solamente al humilde, sino a los demás. Oiga qué tremendo. La humildad bendice no solamente al humilde, sino a la gente que le rodea. Miren por qué lo digo. Lucas 5:7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Llamaron a los otros que estaban en la orilla: vengan, ayúdennos. Y viene la otra barca, ya son dos. Y ya no la red casi se rompe, sino que ahora las dos barcas se tuvieron al punto de hundir, porque era tan grande la bendición que se hundía. Pero lo que trajo la bendición no fue el conocimiento del estratega experto en pesca Pedro, sino porque Pedro fue humilde y dijo: aunque yo sé mucho de esto, pero yo me voy a llevar del Señor. Y se llevó, obedeció, y miren lo que aconteció. La humildad de un hombre provocó que 3 hombres se fueran bendecidos en ese lugar del lago de Galilea. El humilde glorifica a Dios. El orgulloso no. El orgulloso cree que fue él que lo hizo. El orgulloso cree que fui yo que construí esto, fui yo que saqué buena nota, fui yo que compré todas las propiedades que tengo. Fui yo con mi sabiduría y conocimiento, es que yo tengo tanto en el banco. Porque el orgulloso no le da la gloria a Dios, sino el humilde. Pero miren lo que dice Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Glorificó a Dios, exaltó, alabó al Señor, reconoció que era un simple hombre mortal y que él estaba al frente de Dios, porque el humilde glorifica a Dios. Pero una persona orgullosa cree que fue por su capacidad, por sus habilidades, por su destreza. Es que yo, varón, mire, yo soy muy inteligente. Nadie como yo. Pero el humilde le da la gloria a Dios. La humildad impacta a muchos, porque el otro, aunque no le diga nada a usted, el otro está viendo. Aunque el otro no le exprese nada, está escuchando. Aunque no le comente nada a usted, está analizando cómo usted se comporta. Nadie tiene que hablar de usted ni positivo ni malo porque otro lo diga. No me haga daño diciendo esto, hablando esto de mí. No, el otro está viéndolo. El otro lo está oyendo. El otro está analizando su conducta. El otro está analizando cómo usted habla, se comporta, actúa. ¿Usted cree que el otro no sabe cómo es usted mismo? Claro. Claro. Lo que pasa es que hay muchos orgullosos que creen que su forma de ser nadie se está dando cuenta. Ellos son invisibles. Ellos son invisibles. Y su voz nadie la puede percibir. Porque están metidos en una burbuja, en una esfera de cristal
y el cristal tintado, nadie lo ve. Pero mentira, todo el mundo sabe, fulano es una persona orgullosa, fulano es iracundo, fulano es una persona humilde, perencejo, ay, tiene un carácter explosivo, se enoja de cualquier cosa, es envidioso. Usted no tiene nadie tiene que decir, mira, fulano es esto. La gente lo está analizando, para que la gente no habla. Y además, ¿cómo le va a decir a usted, mire, fulano, usted sí es orgulloso, ¿eh? ¿Por qué usted actúa así, habla así? Muy pocos se atreven a decirlo. La mayoría se queda callado. Y la mayoría sabe si usted es creyente de verdad también. Ese no es creyente en nada. Como diría la película, cristiano. Ahí no vive ningún cristiano, porque la niña sabía cómo era él. No había que decirle a la niña, ese es un hermano de Corinto. No hay que decirlo, nadie le está haciendo daño, ni nadie le está haciendo daño a su testimonio. La gente te está examinando, la gente te está estudiando, y la mayoría no habla, solo analiza. Y otros por detrás, acabando, como los hermanos aquellos. Wendy y Luz se ríe y Luz solamente me dice, parece un carro que tiene problemas con la batería. No, hermanos, nadie le está haciendo daño. Nadie le está haciendo daño. Nuestra conducta nos hace daño. Y por eso es que Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso. Sean mansos como yo, sean humildes como yo. Dijo Jesús, no lo digo yo. Lucas 5:9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había atemorizado de él y de todos los que estaban con él. Todos estaban impactados por lo que había sucedido, el milagro que había provocado la humildad de este pecador dirigido por uno que no sabía de nada de eso. Sacó 0 en pesca, pero él fue lo suficientemente humilde de decir, yo soy pescador, tengo muchos años de experiencia, desde pequeño estoy pescando. Yo me voy a llevar de su consejo y lo voy a hacer porque él dijo, tira la red. En otro pasaje dice, tira la red a la derecha. Eso habla de dirección, de guianza. Pero miren lo que dice el verso 10. Y así mismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Los otros 2 que fueron bendecidos por la humildad de Pedro fueron Jacobo y Juan. Pero no se queda ahí. ¿Quiénes fueron los que fueron al monte de la transfiguración con Jesús? Pedro, Jacobo y Juan, estos 3. Estos 3 que por la humildad de Pedro fueron bendecidos, Jacobo y Juan. Y estos 3 pasaron por esta acción, pasaron a ser del anillo íntimo de Jesús. Porque Jesús no oraba con los 12, oraba con ellos 3. Aparte, hacían un aparte. Y en el verso 11 dice que, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron.
¿Usted cree, hermanos, que después de yo ser pescador y yo sacar dos barcas casi hundiéndose de pescado, yo voy a dejarlo todo y me voy? Usted analiza, mucho dinero aquí hay en estas dos barcas. Lo vendo y después le sigo. Pero primero lo vendo. Porque aquí hay mucho dinero. De aquí salgo yo parado. De aquí compro yo una jipeta. De este negocito. Porque los pescados son sumamente grandes. El bin es que se llama el pescado, el bin. Bini es que se llama el pescado, bini. Un pescado, miren, que para comérselo, eso atemoriza ese pescado arriba de un plato. Le llaman el pescado de Pedro, en honor al apóstol Pedro. Y dejándolo todo, léale verso 11, dejándolo todo, se fueron. El manso parece un tonto, un miedoso, y cualquier palabra que usted le quiera agregar. Pero Mateo 27, 26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Y dónde está la humildad aquí? Porque Jesús era Dios. Como él mismo dijo en otros versos, yo puedo llamar una legión de ángeles para que me ayuden, me salven. Además no tiene que ni llamar a ninguna legión, solamente soplar y se iban. O cuando lo iban a arrestar, él no solamente dijo yo soy y cayeron al suelo todos, solamente con una palabra, yo soy, y cayeron todos al suelo. Y cuando se levantaron y volvieron a preguntarle y él dijo yo soy, volvieron a caerse. Por una palabra. Pero él fue tan humilde que cualquiera cree que era un tonto, un miedoso. Y se quedó ahí para que lo azotaran, lo golpearan, lo crucificaran y muriera por nosotros. Los mansos son objetos de burlas. ¿Usted cree que no? Ese no es manso, no, eso es lo que es un menso. Mateo 27, 29 al 30. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Cuando le ponen una caña de pescar, era burlándose de él, como un cetro. Los reyes usaban cetro en su mano, una corona de espina, porque los reyes usaban corona. Y cuando le hablan de escarnio, escarnio significa burlarse. Y le decían: oh, salve, rey de los judíos. Porque a los mansos la gente se burla de ellos. La gente se burla de ellos, pero a Dios le agrada. Y Dios los bendice. El manso pierde ahora, pero gana después. El manso puede perder en el momento, pero gana después. Mateo 27, 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza y le daban bofetadas y le decían: profetiza, ve quién fue que te dio. Y cualquiera que lo veía, hasta aquel, no voy a decir ni quién es, pero ni voy a decir ningún calificativo, dice que Jesús fue un derrotado que perdió porque murió en una cruz. Ya ustedes saben quién lo dijo. Es un estúpido. Porque el manso, en el momento,
pasa como un perdedor, pero es un ganador. Porque Filipenses dice que porque él fue obediente hasta la cruz, muerte de humillación, derrotado en el momento, supuestamente, entre comillas, dice que pasó a tener un nombre sobre todo nombre, y ese se llama Jesús. Entonces él no perdió, él ganó. ¿Qué ganó? Un nombre sobre todo nombre. Y eso que esa es la cabeza de la eminencia de esa iglesia, que fue un derrotado. Yo sé por qué lo dice. Pero vamos a concluir con esto, amados. Los humildes y los mansos. Aquí vimos las dos cosas que el Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, no de boca, sino de corazón. De corazón, porque hay uno que dice: no, mi orgullo es que soy humilde. No, hermanos, el orgullo no es de Dios. Aunque usted le diga de que no, yo estoy orgulloso de mi hijo, eso no, yo estoy honrado de tener un hijo así. Pero no, mi orgullo es que soy humilde. El orgullo a Dios lo aborrece. A Dios lo que le gusta es la humildad. Le gusta la mansedumbre, no la prepotencia, la altanería. Vamos a ver lo que le sucederá a los mansos y a los humildes. Ya vimos varios ejemplos. Pero ahora vamos a terminar aquí. Al rojo vivo. El primer impacto, aquí y ahora. Dice Salmos 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. No al pecador, al impío, al que conoce la verdad y no la cumple. Dios exalta al humilde. Entonces, ¿es malo ser humilde? Cuando Dios es que te exalta. ¿Es malo? No, no es malo. Aunque aparente en el momento un derrotado, una persona que está cometiendo un error, ese será levantado, ese será usado, ese será bendecido. Miren en los mansos, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, manso, eso es un tonto. No te lleve de él, ese no va para parte, eso es un manso o menso. No, ellos, los mansos, van a heredar la tierra, van a reinar. Los mansos, no los prepotentes, los mansos, los tranquilos. Dice hasta un refrán, yo no sé si usted se lo sabe, pero yo creo que todos se lo saben. La oveja mansa, una ovejita mansa, se chupa su teta y se chupa la ajena, porque es manso. Pero si comienza usted a torear con las otras ahí para chupar la tetica, viene el grupito, la manadita y lo sacan. ¿Qué es lo que está toreando aquí? Aquí somos mayoría. Pero el que está manso, tranquilo, no hagan eso. Chúpate esa, también chúpate esta, que tú eres tan bueno. Pero vamos a ver otro ejemplo. De los humildes, Salmos 149:4. Quizás nadie ha llegado al Salmo 149, pero hay un Salmo 149:4. Dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, Dios está contento con los humildes y va a hermosearlo con la salvación y la vida eterna a los humildes. A los humildes. Y a los mansos, Salmos 37:11.
Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Miren a ver si es malo ser humilde y ser manso. Analicémoslo. Hermanos, la persona mansa, Dios la bendice. La persona humilde, Dios la bendice. La antítesis de lo manso y de lo humilde, Dios los aplasta. No van a camino. Serán humillados, serán avergonzados, deshonrados. Pero el diablo tiene la mente entenebrecida de muchos. No, es a la fuerza. Impónete. No te dejes coger el lado flaco. Que si te dejas coger el lado flaco, te pisotean. Falso de toda falsedad. Eso en el mundo es una teoría mundana. Tranquilo, bájese, sea manso y humilde, que por la buena se puede más con miel que con hiel. Usted se gana al otro, no a la fuerza, no imponiéndotele. Se gana es con amor. Hasta el pecado, hermanos, con misericordia y amor se corrige el pecado, dice Proverbios. Pero ese autoritarismo, hermanos, eso es del diablo, que el Señor lo reprenda. No se lleve de nadie que le diga, no, cero humildad, cero mansedumbre, batuta y constitución, palo y tiro. Eso es doctrina diabólica, satánica y terrenal, dice Santiago. Pero la sabiduría que viene de lo alto es mansa y humilde. Y si no, pregúntenle a Jesús. Proverbios 3:34 dice que Dios le da gracia a los humildes. Búsquelo para que usted vea que no estoy inventando Biblia. Vamos a ver la última y los dejo, como dice el filósofo griego. Los humildes. Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y si no, pregúntele a Pip. Mas con los humildes está la sabiduría. Con la soberbia viene la deshonra. Y si no, pregúntele. Pero con la humildad está la sabiduría. Oiga, la sabiduría está con las personas humildes, pero con la soberbia, con la prepotencia, con la altanería, la deshonra, la humillación y perderlo todo. ¿Y los mansos? Salmo 56, versos 9. 76. Gracias. Es que vi los números en lengua. Y como no soy intérprete de lengua, Salmos 76, 9 dice: cuando te levante, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Selah significa pausa. Entonces, ¿cuándo tú vas a juzgar, Dios? Levántate, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos. Entonces Dios se va a levantar un día y va a juzgar para salvar a todos los mansos de la tierra. Y si va a salvar a los mansos de la tierra, ¿a quién que va a castigar? ¿A quién? A los orgullosos. La antítesis
Lo contrario, va a salvar es a los mansos. Sea manso para que se chupe su teta y la ajena. No sea de que no, esto hay que torear, si no te dejan, como dice la filósofa griega allá atrás. No, filósofa griega no recibo eso de ella. La profetisa del pueblo de Dios dice: aquí secos como el orégano. No se van a quedar secos como el orégano. Los mansos no, pero los altivos sí se quedan secos como el orégano. Le voy a dar un último verso y los dejo. Salmos 25:9. Oiga lo que dice el Salmo 25:9. Dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25:9. Ahí está en un verso, están los dos. Un 2 por 1 se llama eso. Y no es un happy hour. Las llaves que abren puertas: la mansedumbre y la humildad. Pongámonos de pie. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. No quiero que nadie tenga sus ojos abiertos. Pero hermano, hermana, si usted ha toreado, si usted ha querido imponer su autoridad, si ha querido imponer su decisión, si ha querido imponer su voluntad, si usted ha querido plantarse en dos, como dicen en buen dominicano, en dos patas, es así que se va a hacer. Déjame decirte que estás usando una técnica que no es de Dios. Si tú quieres imponer tu decisión a sangre y fuego, déjame decirte que no es la forma en que Dios opera. Tú quieres ganar, tú quieres ser bendecido, tú quieres que se te abran los cielos, quieres que Dios esté a tu favor, que pelee tus batallas. Hazlo con humildad, sin altanería alguna, pero también hazla con mansedumbre. Con mansedumbre, un fruto del Espíritu. Las mansedumbres están en los 9 frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu nos habla del carácter de Cristo. Ese es el carácter de Cristo. Mansedumbre, humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hagan nada, amado, amada. No hagan nada que no sea con humildad, con mansedumbre y con amor. Y tú vas a ver la mano de Dios. Yo sé que al final es doloroso. Yo sé que al final pareces un derrotado, así como Cristo en la cruz. Pero al final, así como pasó con Jesús, que le dieron un nombre sobre todo nombre, Dios te va a levantar y te va a poner en alto. Dios te va a poner en alto. Vamos a usar la técnica de Dios y no la técnica humana, y mucho menos diabólica. Lo que te va a abrir puertas no son tu conocimiento, no son tus habilidades. Pedro reconoció que con todas sus habilidades y conocimiento no había pescado nada la noche entera. Pero recibió un consejo de parte de Dios. Recibió un consejo de parte de Dios. Y obedeció. Y las 2 barcas se estaban hundiendo de tan grande bendición. Yo te bendigo para que esta enseñanza cale en lo más profundo de tu corazón. Cale en lo más profundo de tu corazón. Y que esta enseñanza no se quede en la cabeza.
esta enseñanza baje a tu corazón. Baje a tu corazón. Porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca con humildad y mansedumbre. Y después la vas a poner por obra. Y vas a ver los frutos, que serán frutos que permanecen para siempre. Y que no solamente va a impactar tu vida, tu familia, sino que va a impactar a las personas que te están estudiando, te están viendo, te están analizando. Y van a ver que hubo un cambio. Que ya descontinuaste tu vida de prepotencia y de imposición. Y ahora lo estás haciendo con humildad y con mansedumbre. Y eso va a impactar a muchas personas, familiares tuyos, que quizás no habían venido por tu forma, pero que ahora cuando tú cambies, van a venir como manada y se van a agolpar a escuchar la palabra, así como pasó en el ejemplo que vimos de las dos barcas. Una multitud agolpaba al Señor a escuchar palabra, porque Él era manso y humilde. Eso atrae a personas. La prepotencia, la altanería, eso repele a la gente no le gusta, no le agrada. Eso pasa por personas desagradables, antisociales, personas que uno no quiere, hermano, ni los buenos días con gente así. Porque es molestoso tener al frente una gente altiva, prepotente, que se quiere imponer sus decisiones, sus pensamientos, sobre todo y sobre todas las cosas. Eso no deja fruto. Dios no le agrada. Si usted quiere ser bendecido por Dios, entonces cambiemos. Vamos a descontinuar esa conducta. Vamos a arrancarla, arruinarla, destruirla y vamos a establecer, edificar una nueva conducta de mansedumbre y de humildad. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.